Bueno, habíamos dejado en Franklin Delano Roosevelt, 4 veces presidente de los Estados Unidos y el New Deal, y habíamos eh, hecho una breve introducción sobre un concepto muy importante geopolítico, la cuenca hidrográfica. Ese es un gran aporte de Roosevelt al tema ambiental, porque en Colombia hemos definido que el manejo del medio ambiente se haga a partir de la cuenca hidrográfica. Por eso se crean las corporaciones autónomas regionales. Y ahí hay un problema con la Constitución, porque la Constitución colombiana no había pensado en eso. La Constitución colombiana había pensado en el ambiente, pero le había querido, dada su decisión sobre el concepto de autonomía territorial, artículo primero de la Constitución, había manifestado que quien debía manejar el tema ambiental eran los departamentos y los municipios. Eso dicen los artículos 300 y 315 de la Constitución Nacional. Corresponde a las asambleas departamentales expedir las disposiciones relacionadas con el ambiente, y el gobernador pues ejecuta mediante actos administrativos esa atribución de la asamblea. Y el 315 dice lo propio con respecto al alcalde, corresponde a los consejos municipales. Numeral 9, dictar las disposiciones necesarias para preservar el patrimonio ecológico de los municipios. Y corresponde al alcalde ejecutar las decisiones de los consejos a través de actos administrativos. Eso dice la Constitución. Pero otra cosa dijo la ley. ¿Cuál ley salió a, digamos que a reglamentar la Constitución colombiana de 1991? La Ley 99 de 1993, que crea el Sistema Nacional Ambiental, y esa ley, a mí me parece que contradijo la Constitución, y esa ley podría ser analizada desde el punto de vista constitucional y podría ser declarada inconstitucional, porque esa ley realmente le asigna el control del tema ambiental al Ministerio del Medio Ambiente, centralización política, y a las corporaciones autónomas regionales. Pero mientras eso ocurra, tenemos que decir que aparecen las corporaciones autónomas regionales. Las corporaciones autónomas regionales no son nuevas. Lo que pasa es que la ley 99 del 93 las masificó. Y ahí tal vez hubo un error. Porque la Corporación Autónoma Regional viene de Gustavo Rojas Pinilla, quien fue presidente más adelante de la época que estamos hablando. Gustavo Rojas Pinilla fue presidente dándole golpe de estado a Laureano Gómez en 1953 y se va hasta 1957. Pero él contrata al director de la Tennessee Valley Authority, que fue la que creó Franklin Delano Roosevelt. Él va por ese señor, lo trae, y este señor le dice, vea, hagamos desarrollo a través de las corporaciones autónomas regionales, siguiendo el modelo de la Tennessee Valley Authority. Y entonces crearon la CVC, Corporación del Valle del Cauca, pensando en toda la cuenca del río Cauca. Lo que ocurre es que hay otra cosa simpática. Esto está pensando como para también factores de irrigación. Y esa cuenca del río Cauca que irriga, pues es cuando el río Cauca tiene terrenos planos al lado y lado para irrigar. Y eso está muy bien desde Popayán, o sea, desde el Cauca, el valle sobre todo, el valle, el río Cauca pasa por el valle y va tranquilo por el valle, hasta Risaralda, también pasa el río Cauca tranquilo, y podríamos decir que hasta Caldas, inclusive Quindío. Pero cuando llega a Antioquia, el río Cauca se encajona, se mete entre las montañas, y todo su paso por Antioquia es encajonado entre la cordillera central y la cordillera occidental. Entonces, el concepto de corporación allí pierde un poco de sentido.
O sea que la CBC podría simplemente servir para el departamento del Valle del Cauca, que es para donde efectivamente se creó. Pero a partir de esa creación de la CBC, se creó la CBS, Corporación del Valle del Sinú, en Córdoba, la CAR en Bogotá, para el río Bogotá, Suárez, Ubaté, y ese era el concepto. O sea, había unas corporaciones autónomas regionales siguiendo el modelo de Roosevelt. La ley 99 del 93 decidió extender ese modelo para todo el país, ya no sobre el modelo de Cuenca, lamentablemente, sino que a cada departamento le asignó una corporación. Ahí esto perdió el sentido, pero el cuento es qué quiso hacer Roosevelt con esa historia. Muy bien, vamos a seguir hablando de esa época, porque Roosevelt en 1900, Roosevelt fue presidente del 33 al 45, pues en Inglaterra, ¿quién llega a ser primer ministro? El primer ministro en Inglaterra en 1937 es Neville Chamberlain, o Chamberlain. Neville Chamberlain. Neville Chamberlain era pacifista. Es decir, creía en la paz a cualquier precio. Ahí tenemos un problema, porque ya está Adolfo Hitler gobernando Alemania, porque es época de totalitarismos, porque ya habíamos hablado de Mussolini en Italia. Adolfo Hitler crea el nazismo, el partido nazi. Y entonces vamos a dejar ese punto con que aparece en Inglaterra Neville Chamberlain, 1937. En esta época también a nivel internacional aparecen los frentes populares. Entonces, ojo con el concepto, Frente Popular. Popular es socialismo. Es decir, los frentes populares son socialismos cercanos al comunismo, porque eso es lo que quería la Rusia ya soviética, la Rusia del Soviet, la Rusia de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, la Rusia de la Revolución Bolchevique. Ya querían que ese socialismo creciera, y ese socialismo empieza a crecer. Es decir, el poder en el pueblo. Y entonces aparecen en Europa los frentes populares. ¿Quiénes son los frentes populares? Entonces son radicales. Es por aquí y punto. No es por, olvídese del pasado. Son radicales, son socialistas y son comunistas. Ojo. Y entonces en Francia obtienen la victoria en el gobierno. El Frente Popular francés. Ese Frente Popular francés, como aquí también leen, en el gobierno de López Pumarejo, pasa acá. Y ese Frente Popular colombiano apoya a López. Y López sale, hay unas fotos, unos discursos, hay una manifestación tremenda, donde está López con las manifestaciones de los frentes populares apoyando a López. Tal vez por eso fue tan radical López, porque sentía el apoyo de las masas. Es que por primera vez el Partido Liberal se volvió un partido de masa, y se inclina definitivamente al socialismo. Ahora, dentro del Partido Liberal hay problemas, porque es que hay matices como en todas partes. Y una cosa es López y otra cosa es Eduardo Santos, que ya aparecerá, es el presidente que sigue, más moderado que López. Pero López definitivamente, ahora hay que entender a López, es que López es nieto de un hombre muy conocido en la historia. Ya habíamos dicho quién era el papá, Pedro López, un banquero, un empresario del Tolima. Pero el abuelo de López era don Ambrosio López. Y don Ambrosio López fue un artesano
Es decir, uno de estos pequeños empresarios, mejor dicho, tenía un emprendimiento, como decimos ahora, era sastre. Entonces pertenecía al gremio de los sastres de Bogotá. Y esos artesanos fueron los que se metieron en política porque manifestaron que el gobierno los estaba quebrando. Porque el liberalismo, que es libertad, que es dejar a que el individuo haga lo que le parezca, los estaba asfixiando. Porque el liberalismo promovió la llegada de productos extranjeros. Porque es libertad, dejar que cada individuo haga lo que considere. Y si alguien dice, este producto que están haciendo en Colombia es de mala calidad y muy costoso, yo traigo un producto inglés de mejor calidad y menos costoso, porque eso ya se industrializó allá y Colombia no. Entonces empiezan a traer productos y eso quiebra a las pequeñas empresas. Ahí vino la quiebra de Ambrosio López y de todos sus, digamos que, agremiados, los sastres. Esos sastres fueron los que hicieron que gobernara José Hilario López, que no tiene que ver nada como apellido con estos López. El famoso mitin en el Congreso de la República, que tenía que dirimir la presidencia entre Rufino Cuervo, José Hilario López y las barras. Es que las barras, controlar una barra, uno tiene que ser valiente para enfrentar una barra, porque si la barra está allá, y la barra no es como ahora, donde más o menos están allá al frente, a veces a uno le ponen barras detrás, y esas barras presionan, y usted se siente a veces amedrentado. Imagínense entonces en esa época, 1849, esas barras detrás de los congresistas, y empujando, y todos enruanados, y se corre un chisme, debajo de las ruanas hay machetes y cuchillos. Y si no votan por López, asesinan al Congreso. Y de ahí viene el famoso voto de Mariano Espina Rodríguez, que era conservador, que había votado por Rufino Cuervo, porque estaba prácticamente empatada la votación. Y dice, mi voto es por López para que no asesinen al Congreso. Eso pasa en política. Mi voto es por López para que no asesine el Congreso. Ese Ambrosio López es descendiente de estas cosas. Entonces, obviamente, estas cosas van quedando en la familia. Y por esa razón López fue tan radical. López Pumarejo. Y López Miquelsen también. Ya hablaremos de eso. Y aquí hay un libro muy bueno que se lo recomiendo también. ¿Por qué cayó López? Pero eso es después. Porque es que López Pumarejo fue presidente 2 veces de Colombia. Por ahora sigamos sobre el primer gobierno de López, que es donde estamos metidos, que es los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Volvamos al tema internacional. En España, siempre hemos dicho que España juega aquí un papel muy importante con la historia de Colombia, con la fundación de la Bolivariana. ¿Por qué? Porque en 1936, ese Frente Popular que empieza a masificarse en Francia, pasa a España. El Frente Popular pasa a España. Recordemos que en España ya se había formado la República, había caído el rey Alfonso XIII, Borbón. Pero la República se radicalizó. ¿Cómo se radicalizó la República en España? En 1936. Porque ¿quién llega a formar gobierno? Manuel Azaña. Manuel Azaña forma gobierno en España. ¿En nombre de quién? Del Frente Popular. Entonces es radical y es socialista y es comunista. Ese Frente Popular es el que se enfrenta con una España que tradicionalmente es católica. Católica, o sea, si hay algún país católico en el mundo es España. La reina Isabel de Castilla, sus confesores, Fray Bartolomé de las Casas, el cardenal Cisneros, los obispos de España tenían un poder tremendo en sus obispados, en sus arzobispados. Recordemos, por ejemplo, que la reina Isabel financia el viaje de Colón y descubre América muy influenciada por sus confesores, diciendo que es para la cristiandad, que cualquier descubrimiento tenían que respetar y cristianizar a esos hombres. Y por eso los indígenas salieron bien librados.
Ese cuento pues de que aquí entraron los españoles a sangre y fuego, eso es mentira. A sangre y fuego han estado los indígenas siempre. O sea, los aztecas no eran ningún pueblo pacífico. Allá los aztecas habían subyugado a los toltecas y a todos esos indios o indígenas de otras ciudades y los esclavizaron. Y aquí también los caribes eran indígenas que esclavizaban a otros. Recordemos que habíamos hablado de una isla que se llama Dominica, en las Antillas. Pues allá habían unos indígenas. Y si no estoy mal eran aruacos. Y los caribes los esclavizaron, los hicieron salir. O sea, Homo homini lupus, el hombre es lobo para el hombre. Ese cuento pues que los indígenas son pacíficos, que los negros son pacíficos o que los blancos pacíficos o amarillos. Carreta. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si en la Ilíada se agarraron los dioses, si 3 diosas era Afrodita y Minerva, se enfrentaron entre sí para decir quién era la más bonita y desataron la guerra de Troya, ahí vamos viendo pues de qué está hecho todo este pastizaje tan interesante que llamamos humanidad. Bueno, entonces ese Frente Popular crea una república, o más bien cambia el concepto de república en 1930 en España a un Estado socialista con frentes populares. Y eso crea una alarma, porque el comunismo es ateo, la religión es el opio del pueblo, dijo Marx. Entonces vienen excesos. Recordemos que Platón dice en la República que en la mitad está la virtud. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y hay persecución religiosa, porque ya no es la iglesia la que dice, estos son los textos, esta es la educación, ya el Estado dice, no señor. Y entonces vienen persecuciones, dicen que entran a conventos, que violan monjas, que maltratan curas, asesinatos de curas, incendios de iglesias, y uno lo ve en estas épocas, cuando en esas marchas hay personas que tratan de quemar iglesias y puertas y pintan eso. Esa es la reacción del opio del pueblo, que es la religión, según los marxistas, y la conciencia de cada uno. Lo cierto del caso es que eso desató la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Porque aparece el catolicismo y dice, no, esto no puede ser así. Y este tema de la república no funciona así. Ahora, también digamos que en esta época de la república se acentúa el autonomismo. Se acentúa el autonomismo de las regiones. Porque es una lucha contra la monarquía. Y como la monarquía fue centralizadora, unificadora de España, Isabel y Fernando, León, Asturias, Castilla, Navarra, todo eso se junta. Y luego Aragón, que incluye Cataluña, y todo eso se junta. Y vencen a los árabes, y todo eso se junta, es centralizadora. Entonces aquí hay un reclamo que aprovechan los de las repúblicas y entonces la autonomía queda del lado de la república y la centralización del lado de los nacionalistas. ¿Y quién lidera la Guerra Civil Española? Franco. Ahí aparece el famoso generalísimo Francisco Franco, que era un gallego, y aparecen horrores, como en toda guerra pasan horrores. Por ejemplo, Picasso, cuando ustedes conozcan la obra más famosa de Picasso, el Guernica. ¿Qué es el Guernica? Un cuadro que uno tiene que entender qué significa. Guernica es una población española, creo que está muy al norte, y que fue bombardeada. Y uno dice, ¿bombardeada por quién? Resulta que Hitler, que ya está en el poder, empieza a ver que la Guerra Civil Española, que ya se desató, puede ser un buen laboratorio para ensayar armas. Y como él ya quiere hacer de Alemania otra cosa, entonces hay un rearme alemán. Y parte del rearme es la creación de la Luftwaffe, es decir, la Fuerza Aérea. Y entonces crea una legión que se llamó la Legión Cóndor.
y le presta esos aviones a Franco. Y Franco tenía que ganar. Franco no iba a no aceptar porque tenía que ganar esa guerra. Aceptó la ayuda de la Legión Cóndor y la Legión Cóndor utilizó bombardeos y ahí bombardeó Guernica. Observen bien el Guernica de Picasso, para que vean dentro del cubismo, el estilo del cubismo, las diferentes escenas. Una bomba, un caballo, alguien gritando al cielo, una casa incendiada, más o menos lo que está pasando hoy entre Israel y Palestina. Esa es lamentablemente la guerra. Y aparece José Antonio Primo de Rivera liderando la juventud, tratando de recuperar esa España católica, tratando de proteger la propiedad, y viene la falange. Aquí en Medellín hubo mucha falange y muchos conservadores jóvenes mostraron sus simpatías, porque es que hubo radicalización. Usted o era comunista o socialista o era católico y medio conservador. Entonces, el liberalismo de López apoya esa, y aún el de Santos, apoya esa república de hazaña, y el conservatismo se va por el lado de Franco y los nacionalistas. Eso influye mucho en lo que estaba ocurriendo en Colombia, en la fundación de la Bolivariana, genera muchos cambios. 1936, allá están en plena guerra. El 27 de febrero del 33, volvámonos un poquito. Hitler, yo creo que fue Hitler, incendió el Reichstag. ¿Qué es el Reichstag? El Congreso alemán, donde van los distintos Länder o territorios a legislar. Ahí aparece el incendio del Reichstag, 31 de marzo de 1933. Y entonces una ley elimina la autonomía de los Länder. Fíjense que ese es un problema centralizador de Hitler. No quería nada de autonomía, de federalismo. Incendia eso y elimina la autonomía de los Länder, los territorios alemanes. El Reich queda centralizado y comienza una persecución hacia los judíos. Es el problema de Palestina, pero hablaremos de eso un poquito más adelante porque hoy no tenemos tiempo y eso merece un buen capítulo para entender la problemática entre Palestina e Israel. Aquí comienza una persecución contra los judíos. ¿Por qué? Por los desplazamientos a que se han visto sometidos los judíos. ¿Dónde estaban estos judíos? En Alemania. ¿Y qué estaban haciendo en Alemania? Desplazados. Mira, ¿desplazados de dónde? De sus territorios. ¿Y dónde eran sus territorios? En lo que es hoy Palestina, Israel, Medio Oriente. Allí está. Siempre han estado allí. Abraham, el padre de todas las religiones, era de Ur, de Caldea, Mesopotamia. Y comienza un desplazamiento de allá porque querían nuevos territorios, porque no se entendía bien con sus vecinos. Y pasa con su ejército. Abraham era un pastor bobo con 3 señoras y 4 niños. Era el jefe de una tribu grande, tal vez una nación. Desde Caldea, desde Mesopotamia, de donde vienen los judíos, se va a lo que es hoy Israel y compra tierras, compra en Hebrón, allá, compra tierras y allá se instala. Inclusive cuenta la Biblia que hay ejércitos vecinos que van a tratar de sacarlo. Él dice, no, un momentico, yo compré esto y hay un enfrentamiento por el agua. Ojo, y ahí nos vamos a concentrar un poco la semana entrante. El agua. ¿Cuál es el problema de Israel? No hay agua, eso es un desierto. El río Jordán es un hilito de agua. Entonces el agua ya es oro puro. Y entonces a Abraham trataron de sacarlo. Y por eso considero yo que ese es el primer litigio ambiental de la historia. Cuando van a decirle, ¿este pozo qué? Y él dice, este pozo es mío, y se defiende, pagan unas platas, y hay un acuerdo entre esos dos ejércitos. En fin, dejamos acá, porque viene un tema interesante, apasionante, que tiene que ver con los judíos, y hablaremos un poco del pueblo judío para entender esa persecución de los judíos que desata Adolfo Hitler. Feliz semana.